Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la tercera sesión de Consejo de la Casa. El día de hoy nos es grato presentarles aquí a nuestros compañeros Andrés Cisneros, Manuel Mujica y el pintor Gabriel Sánchez y a la moderadora Lucy Izquierdo. Les veníamos diciendo que esta serie de eventos se realizaron por primera vez en pandemia y en aquella ocasión tuvimos más presencia femenina que masculina. En este año tenemos más presencia masculina que femenina, lo cual no significa que algún género tengamos nosotros por predilección, ¿no? El evento surge desde hace muchos años cuando nos reunimos para leer textos y no encontrábamos espacios independientes, los creamos y después la UACM nos abre sus puertas para generar estos eventos hoy en día. Las siguientes semanas de mayo estaremos invitando a otros artistas, no solo vamos a tener escritores, va a haber poetas, novelistas, ensayistas. Tendremos algunos compañeros pintores que son los que están ahorita expuestos temporalmente en esta aula y que estamos proyectando. Tendremos también la presencia de algunos músicos. Cerraremos el 13 de mayo con un ensamble de cuerdas que se llama Prometeo de la UNAM y en la apertura contamos con la cantautora Nidia Barajas. Esperamos que estos eventos se sigan desarrollando en la UACM. Que no sea el segundo, sino el pie para dar más eventos en los cuales integraremos a más compañeros, a más compañeras que sabemos que tienen un testimonio bastante importante que compartir con nosotros. Los dejo entonces con la moderadora Lucy, les voy a decir quién es ella. Ella es licenciada en Creación Literaria por la UACM. Se desempeñó como coantologadora de Poetas de Reserva con Aculta Fósforo 2014 y co-coordinadora del Seminario Permanente de Teoría y Análisis Cinematográfico de la UACM. Ha sido docente en el Diplomado en Creación Literaria del IMBAL y en el Centro de Investigación e Innovación para la Educación Superior, las Profesiones y el Talento, CIES. Actualmente es docente en el Centro Castellanos y directora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y directora de contenido de la agencia digital Pasico. Es autora de los libros Universo, de la editorial Fridaura, y Los oficios imposibles del lapicero rojo. Su obra ha sido incluida en antologías de cuento y poesía como Lisboa, Cuentos de Barbarie y 16 historias intrascendentes. Un aplauso para nuestra moderadora y nuestros invitados. Cuenta chistes los domingos. Quiero empezar agradeciendo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por siempre abrirnos las puertas a los espacios culturales que permiten como la interconexión y la vinculación también con otras áreas y con otras instituciones, a la coordinación del Plantel del Valle, al Departamento de Difusión Cultural, especialmente a Gabino Navarro Holguín, de la Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de este Plantel del Valle, a los compañeros de obras, al equipo técnico, a Luz y Mauricio de Servicio Social por hacer posibles las galletas allá afuera, a Kim y a Rocío por contribuir a la gestión de diseños, organización, difusión y realización de este encuentro, y extender unas palabras de gratitud y afecto a todas las personas que han participado y que siguen participando con nosotros a través de sus narraciones, poemas, ensayos, la promoción, la gestión de la cultura, el arte gráfico y a todos los moderadores y moderadoras que acceden a reunirse con nosotros el día de hoy. A continuación, vamos a escuchar las palabras del artista gráfico que tenemos aquí presente, que se llama Gabriel Sánchez Román y es conocido artísticamente como Leiberg. Es licenciado en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la FAD. Realizó estudios de grabado entre 1986 y el 89 en el taller Juan José Valderán en la Casa de los Tres Patios de la Ciudad de México. Cuenta con una trayectoria de expositiva que inicia en 1977. Yo todavía ni nacía.
presentándose de manera individual y colectiva en diversos recintos de México y Estados Unidos. En 1989 también fue cofundador del grupo artístico Post Post. Su obra gráfica ha sido reconocida con el premio de adquisición en el primer y tercer concurso nacional de estampas sobre una interpretación moderna del Quijote, y en el ámbito editorial y digital colaboró en la Gaceta Tijera en 2013 y actualmente dirige el canal de YouTube Arte y Más Locuras, dedicado a la difusión cultural. Muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono lo tiene frente a usted. Ok. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Me gusta estar en la mayoría de las exposiciones o eventos donde uno colabora, porque pues los públicos son diferentes, hay preguntas y situaciones diferentes, y pues es el caso, ¿verdad? Están programadas 5 presentaciones, así que yo vine desde la primera, esta es la tercera en la que estoy. Y es muy interesante, como les digo, los comentarios de la gente, y es lo que a uno le retroalimenta, ¿no? Porque pues a veces uno expone su trabajo, lo ven, se llevan sus comentarios para bien o para mal, ¿verdad? No siempre van a ser buenos, y ahí queda, ¿no? Entonces no hay una retroalimentación. Con los compañeros escritores pasa lo mismo, se vende o no se vende el libro, o se lee o no se lee el texto, y no hay en dónde encontrar algún comentario, ¿no? No sé si eso sea cierto también para los compañeros. Sí se puede, sería muy agradable, como les digo, para bien o para mal, que hicieran sus comentarios, ¿no? Como les digo, es la tercera vez que estoy aquí. Y bueno, también me gusta leer, a veces también escribo algunas locuras ahí queriendo hacer poesía, y me fui a buscar qué significa poesía, y a fin de cuentas en latino, en griego, significa crear, ¿no? Al menos es lo que yo leí. Los compañeros crean con palabras, yo creo de crear con manchas y con líneas. Y a fin de cuentas es poesía gráfica y poesía, no sé si ortográfica o textual. Ajá. Pero no sé. para el caso estamos viendo una poesía tal vez en diferentes niveles. Así que lo que yo les puedo decir rápidamente, mi trabajo es el que está a su izquierda, son unas obras hechas, 2 dentro de la pandemia, el primero, que es el Atormentado, que es con base en un ejercicio de dibujo que nos hacían hacer en la facultad. Se hace con los ojos cerrados, se dibuja con línea continua, ¿sí? A veces se ve primero al modelo, después cierra uno los ojos y trata uno de rehacer el modelo con una línea continua. Y ese ejercicio a mí me gusta mucho porque pues salen cosas muy interesantes, ¿no? Salen cosas muy feas, pero cosas también muy padres, ¿no? Entonces, cuando yo vi la imagen que salió, pues ya me puse a sombrearle, a darle ciertos tonos para darle un poco de volumen. Eso ya no es, ya es viendo el papel, ¿verdad? Ya no lo pude hacer sin ver el papel, pero ese es el ejercicio. El tercero, que es una ventana, es también de la pandemia, es la sensación de cómo estaba uno encerrado y lo que significaba estar ahí metido en la casa de uno, ¿no? Ahí pueden ver algo. A mí se me olvida mucho esta palabrita que es muy padre, que se llama pareidolia, que es buscar imágenes en las nubes, en las manchas de humedad, etcétera. Entonces ustedes pueden ver, si tienen oportunidad de acercarse, ver que ahí hay imágenes dentro de las imágenes, ¿no? Entonces esa es la situación con el tercer dibujo. El cuarto, que es muy parecido al primero, es un dibujo también de línea continua, pero es un dibujo muy rebuscado. Dice mi esposa que soy muy barroco para decir y hacer las cosas, y sí es cierto, a veces me hago camotes yo solito, pero ese tipo de dibujo me gusta mucho, ¿no? Porque siento que es
de una complejidad que retrata al ser humano. Y el segundo, que es el más oscuro, los maestros nos decían, aprovechen los errores, del error hay que aprender, y yo tenía un par de papeles muy buenos, de cierta calidad, esos de algodón y toda la cosa, que los había yo manchado y no sabía yo qué hacer, ya estaba a punto de desecharlos, y me puse a hacer lo que hacemos en otro ejercicio, hacer garabatos, darle vueltas al papel y buscar la forma. Entonces fue lo que hice con este papel. Originalmente es un trabajo de 50 por 70 centímetros. No pude traer el original porque está enmarcado y aquí no se puede hacer agujeros para poder colgar. Entonces lo traje en una impresión digital. Y es un dibujo que está hecho técnica mixta porque tiene tinta, tiene grafito, tiene barra con té, tiene pastel, obviamente todo negro. Y algo padre del grafito, del lápiz normal, es que brilla en el fondo oscuro. Entonces, parte del original, aquí creo que no se alcanza a ver muy bien, pero en el original, cuando ustedes se mueven y le da la luz de la manera adecuada, hay ciertas líneas que brillan, ¿no? Entonces eso se ve, yo digo que muy padre. Así que pues básicamente esa es la explicación de los dibujos. Y como les digo, si al final hay algún comentario, se agradece de antemano. Muchas gracias, maestro. Voy a presentarlos. Entonces, Para empezar, voy a presentar al doctorante Manolo Mujica, que nació en la Ciudad de México en 1985, poeta, narrador y ensayista. Es licenciado en Creación Literaria por esta misma casa de estudios, la UACM, y maestro en Literatura Mexicana Contemporánea por la UAM Azcapotzalco. Se especializa en el verso métrico, particularmente en el soneto. Sus investigaciones académicas sobre esta figura poemárica incluyen vigencia y variaciones del soneto, la atipicidad como recurso en 2018, el soneto en México en el siglo XX, tradición y renovación en 2021, trabajo que fue acreedor de la mención académica en 2021 de la UAM a la mejor tesis de maestría. También es ganador del Premio Nacional Tinta Nueva por su poemario Antievangelios. Obtuvo el segundo lugar en el Concurso Nacional de Poesía José Emilio Pacheco en 2015 y el tercer lugar en el Concurso Nacional de Relato Sergio Pitol en 2014, ambos convocados por la Universidad Veracruzana. Del mismo modo, recibió mención honorífica en la categoría de ensayo en el certamen Punto de Partida de la UNAM. Es autor de los poemarios Coito Ergo Sum, Doble Sol 2009, Antievangelios, Tinta Nueva 2010, Hagiografía de Uno que Pasa, Tinta Nueva 2012, Acordis Polaris, La Tinta de Alcatraz en 2015. Sus textos aparecen en antologías como Viento que Florece, Raíces Espigadas y Región de Ruina. Ha colaborado en diversos medios como Periódico de Poesía, Cultura Urbana y Taller Igitur. Actualmente se dedica a la docencia en educación media superior y es coautor del proyecto Aula Editorial Poesía. Si me ayudan con un aplauso, por favor. Y en la extrema derecha tenemos a Andrés Cisneros de la Cruz, nacido también en la Ciudad de México en 1979, conocido también como Andrés Cisnegro. Es poeta y editor, estudió letras hispánicas en la UNAM y comunicación social en la UAM. Su trayectoria incluye el trabajo periodístico en redacciones como El Universal, El Independiente y su labor como corresponsal para Bucareli 8 y Chilango. Es autor de una prolífica obra poética, entre la que destacan Camisa de 11 varas en Blanco Móvil 2022, que reúne sus primeros 20 libros, Llegada del Malnacido en Arte Poética Press, con edición bilingüe traducida al inglés por Christopher Perkins, Zarrapastra, Mapa de Obra, 400 Elefantes 2020, La Perra Láctea, Sinosargo, en 2021, Fabla Errante, Laberinto de Pieza Extinta, Mano Falsa en 2022 y su más reciente publicación, Nivola del Bien Adverso en Ícaro Ediciones 2023.
Como editor, su labor ha sido fundamental en la escena independiente mexicana. Es fundador de la revista y editorial Verso Destierro, así como del torneo de poesía en el Adversario en el Cuadrilátero. Bajo su sello editó Cuerpos 1, Memoria de los Cuerpos de Max Rojas, obra ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer en 2009, y el libro experimental A Salto del Río, Agonía del Salmón de Raúl Renán, reconocido como la mejor edición de la Feria del Libro Independiente en 2010. Ha sido distinguido con el reconocimiento Prometeo Sur al fomento de la cultura, la ciencia y el arte en 2016 y por su trayectoria literaria por la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México. Entre sus premios, destacan el segundo lugar en el Certamen Internacional Relámpago de Poesía Bernardo Ruiz en 2008 y el segundo lugar en el Premio Nacional de Poesía Temática Tinta Nueva en 2011. Actualmente, opera el proyecto múltiple Cisnegro, Lectores de Alto Riesgo. Coordina la revista Blanco Móvil y colabora en el suplemento cultural de La Jornada. A los tres, muchísimas gracias por estar aquí. Y si se me permite, me gustaría también dedicar un poco esta mesa a nuestra amiga y compañera Mercedes de la Cruz, quien iba a estar el día de hoy con nosotros, pero tuvo una situación particular. Solo quiero extenderle nuestro más sincero cariño y acompañamiento. Entonces, vamos a empezar con el chisme, que finalmente por eso estamos todas y todos aquí. Quiero saber, primeramente, ¿qué edad tenían cuando supieran que querían dedicarse al arte? ¿Si te hace feliz? Ya no aspiro a la felicidad, sino a la tranquilidad. Bueno, les agradezco mucho que se tomen el tiempo de estar por acá. Yo supe que quería dedicarme a la escritura a los 13 años. Empecé escribiendo cuentos y todo fue derivado de la violencia intrafamiliar. Como supongo que la mayoría de personas del país, pues vengo de una familia de padres divorciados. Entonces, en aquel entonces, pues mis padres ya estaban divorciados, pero estaban intentando salvar la relación y a mi padre se le ocurrió que nos sentáramos a escribir cuentos y nos reuniéramos los fines de semana a leerlos en familia. Entonces, de esa manera es como me di cuenta que tenía facilidad o que me gustaba dedicarme a escribir. Y yo quería ser narrador en un principio. Y luego me di cuenta, como pues lo lamento por los narradores y los dramaturgos y los demás, pero pues que lo mero bueno era ser poeta, ¿no? Me disculparán aquí la pedantería de poeta. No, hay una cosa, ¿no? Con los poetas que ya podremos también ir hablando y con la poesía, pero yo diría que esa es la edad en la que empecé, escribiendo cuentos, y a los 16 años tuve mi primer fracaso amoroso. Supongo que todos tenemos un récord extenso también en eso, y pues como cliché de cualquier mala película dije voy a sanarme escribiendo poemas, y pues no me sané, pero bueno, pues escribí poemas y ya me quedé ahí en la escritura de poemas. Gracias. Pues fíjate, hay como una coincidencia en ese sentido. Yo igual como a esa edad, 12, 13, pues no como querer, fíjate, no es que sintiera que quería ser escritor, sino que pues empecé a ver mi contexto justamente infrafamiliar, y pues dije, bueno, pues voy a hacer una obra de teatro donde sea como a través del ajedrez, pues porque estaba idealizado el ajedrez ahí en la familia, y pues dije, pues a través del ajedrez, ¿por qué las personas que me rodean actúan de esa manera que actúan, ¿no? Se me hacía como pues un poco absurdo, ¿no? Incluso estúpido, y decía, pues, ¿cómo puedo explicármelo, no? Y empecé a escribir, pues, una obra de teatro, y que nunca, pues, alcancé a escribir con la magnitud que quería, no tenía esa madurez. Me metí en talleres de declamación y oratoria después, en los 15 años, porque yo tenía un problema del habla. Entonces tenía un rollo de frenillo, y desde muy chico, pues, no hablaba demasiado rápido. No se me entendía nada. Entonces pues llegó un momento en que pues mi familia se neurotizaba mucho y pues me callaba, ¿no? Era un rollo así de ya cállate, ¿no? Porque pues como eso de los 6 años, 5, pues yo digo, ahora lo puedo traducir o decirlo de ese modo, ¿no? Era como que las cosas me hablaban,
por decirlo de algún modo, es decir, veía algo y empezaba a hablar, ¿no? Bla, 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 hasta que me callaban, claro. Entonces, en ese estarme callando, como que me sumí en un silencio, ¿no? Y ese silencio se rompió justamente cuando entré a estudiar o a estar en estos talleres de declamación y oratoria, en la vocacional, en los interpolitécnicos. Y ahí pues me mandaba la maestra al metro, me decía, pues échale, ¿no? No hay mar, ¿no? Porque pues era Pablo contra el mar cuando se iba a practicar sus discursos, pero está el metro, ¿no? Entonces iba con otro compañero y nos aventábamos unas declamaciones ahí de Miguel Hernández, León Felipe, Octavio Paz, Efraín Huerta, ¿no? Y pues nos iba muy bien, o sea, no era como una intención, sino la del ejercicio, pero pues nos íbamos ahí en Ferrería, a Lindavista, y pues sacábamos ahí un varito y nos íbamos ahí al Cine Futurama a ver ahí como la programación cinematográfica, y pues bueno, ahí como que empecé a tomar este rollo, y como te hacía obras de teatro, o me intentaba, pues el rollo fue que empecé a escribir soliloquios, o sea, porque no lograba como darle sentido. Sí se escribió una que se llama Gris Casiceda, que ahí la tengo, pero pues bueno, esas cosas que son raras verte de esa edad pensando como pensabas. Pero al final terminé escribiendo soliloquios, ¿no? Y esos soliloquios yo les llamaba escupitajos, y esos escupitajos pues terminaron siendo poemas, ¿no? En algún momento ahí en la vocacional pues yo quería participar en un interpolitécnico y pues no sé por qué, o sea, pasó eso que el director vio pues mis escritos y dijo que eran satánicos y que pues no podían participar, ¿no? Y yo dije, pues qué raro, bueno, pues no sé, porque lo vean como satánicos, ¿no? Pues con ese mismo poema luego participé todavía en el premio Jaime Sabines que hicieron de la Nacional en aquel tiempo. Todavía estaba vivo Jaime Sabines y pues no tuve la fortuna en el 98, 99, no me acuerdo, que recibir la mención honorífica de sus manos, ¿no? Y pues bueno, esa es un poco la historia, ¿no? De cómo pues sin querer ya de repente estaba haciendo poemas, ya estaba declamando en la calle y pues ya, y bueno, ese es el principio. Hay varios puntos que tocaste que me parecen muy significativos. Por un lado, eres la tercera persona que al menos estando yo moderando, bueno, la cuarta contándome a mí, que podemos aceptar que nos callaban mucho de niños y que ahora pues decidimos dedicarnos a la escritura, lo cual me parece muy significativo. Por otro lado, el tema de la violencia intrafamiliar también es algo que creo que podemos como percibir desde un área sensible y ahora podemos apalabrarlo distinto. Del mismo modo, quiero llegar con esto al siguiente punto. Una vez que decidieron o descubrieron o se supieron de, pues sí, ni modo, soy poeta. Ya, pasó. ¿Qué se hace con esto? ¿Cómo es que fueron planeando o encontrando su camino para escribir poesía, para difundir sus textos, para conocer hacia dónde estaba su voz? Bueno, a ver, voy a aclarar una cosa. Yo respondí hace rato en cuanto justo a mi cuestión de escritura, pero quizá en mi caso hay algo de trampa porque mi padre es artista plástico. Entonces, de alguna manera yo sabía que quería dedicarme a algo del arte. Pues, cuando yo era niño, yo, no sé, decían, yo soy el Hombre Araña, yo soy He-Man, y yo decía, yo soy Vincent Van Gogh. Y entonces me decían, además, ¿quién? Y yo, pues, Vincent Van Gogh, y ya les contaba la historia de Van Gogh. ¿Pero cuál les contabas? ¿La de la oreja? La de la oreja, la de que se fue al campo de minas a evangelizar a las personas de allá y terminó peleándose con los curas. Sí, es muy tú totalmente. Entonces, digamos que ahí hay algo de trampa, pues, dado que mi padre, pues yo desde pequeño tengo esa situación. Y ya como escritor, ya cuando dije, bueno, pues no puedo ser artista plástico, ya mi papá es artista plástico y pues hay que variarle un poco, ¿no? Pensé hacerlo, descubrí que era poeta, no sé cuándo me habré autoproclamado poeta. En CEDART. Sí, yo creo ya desde CEDART. Bueno, Lucía y yo estudiamos la preparatoria juntos y nos reprobaron en teatro a los dos juntos y tuvimos que hacer la escena del balcón de Romeo y Julieta hace 20 y pico de años. Qué designada para el resto de mi vida. Entonces, pero sí, ya desde CEDART ya me autoproclamaba como poeta.
Pues yo escribía mucho, me acuerdo que escribía más que leer. O sea, a mí cuando me dicen, ¿qué es que cómo puedo aprender a escribir? Yo les digo, escribe. O sea, yo te sugiero que escribas más que leas. Pero pues, aprovechando que estamos en la UACM y que está la carrera de creación literaria y pues supongo que gente interesada quizá de otras universidades de creación literaria nos ven en línea, yo creo que hay que tener un poco de humildad de repente con los trabajos porque creemos que es literatura y en realidad la gran parte de los trabajos que entregamos en la licenciatura pues son ejercicios, ¿no? Son textos que hacemos para aprobar una asignatura. Entonces, bajo esa premisa, yo contaba los poemas que escribía en mis distintas libretas. Cuando llegué a 3000 poemas, dejé de contar, porque ya estaba hasta la madre. Y no sé cuándo, ahora ya no escribo tanto. Entonces, digamos que ya escribí todo lo que tenía que hacer para foguearme, y luego, pues, yo creía que todos los poetas estaban muertos, ¿no? Parte de eso yo decía, ¿pero cómo puedo ser poeta? Bueno, por dentro, sí, pero pero, o sea, me sorprendió cuando descubrí que había poetas vivos, ¿no? Para mí, lo que yo iba a la librería, creía que todos eran personas muertas, y cuando me dijo, no, pues él es poeta, y iba gente y les pedía libros. Entonces dije, ay, pues yo podría hacer eso, ¿no? O sea, no estaba como muy seguro, y alguna de mis primeras publicaciones, recuerdo, según yo ya no existe, una revista que aparecía cada 2 meses que se llamaba La Pluma del Ganso. Y era un club, en realidad, casi no había poetas ni narradores, sino éramos aficionados que pagabas una anualidad y mandabas textos y te publicaban 2 veces al año, creo. Entonces la dirigía Danton Chelén, que bueno, ya falleció hace tiempo, por eso yo creo que ya no existe la revista. Pero gracias a eso me invitaron a publicar en el periódico El Reforma. No, el Reforma, no, La Prensa, en La Prensa. Entonces, pues como yo me sentía muy transgresor, mandé un poema que decía la palabra putas, ¿no? Por alguna razón. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que me censuraron en un periódico de portada con cadáveres y chicas encueradas dentro. No fueron capaces de poner esa palabra, y eso fue muy significativo para mí, porque dije, ¿por qué podemos ver descabezados, violencia, pero no puede haber una palabra? Y recuerdo que en lugar de poner esta palabra pusieron malas mujeres. Pero hay unas muy buenas. No, claro, o sea, es que eso no tiene que ver. Entonces, digamos que esas fueron como mis primeras publicaciones. En el CEDART alguien habrá inventado una gaceta, pues gacetas, pues uno fue buscando talleres, ¿no? Como decía Andrés, pues lo típico es que ibas a talleres, te invitaban a una publicación, y pues así es como me fui abriendo camino. La verdad es que yo no escribo para publicar. Sí tengo publicaciones, han sido medio extrañas, pero mi finalidad no es publicar. Entonces, llega un punto a veces donde, pues, ¿qué hago con todo esto, no? Hay que hacer alguna cosa. Pero creo que ahorita también urge que nos detengamos a no publicar, porque todo el mundo publica todo el tiempo en redes. O sea, yo sí creo en la escritura que requiere tiempo, no todo lo que sale, todo lo que… bueno, ahora no tengo tampoco tiempo para sentarme a escribir todo lo que yo quisiera, pero creo que ese sería como el inicio de mi ser poeta. Y pues hice el cliché una vez más, me dediqué a vivir, ¿no? Saliendo de CEDART dije, yo no quiero entrar a la universidad, y estuve como 8 o 10 años bebiendo, vagando. Fui un vago profesional, estaba en el billar, escribía, leía, muy buenos tiempos aquellos. Y luego entré a la UACM, ya cuando dije, ya tengo que darle rumbo. La UACM me pareció un gran proyecto, ¿no? En ese sentido. Yo me acuerdo que nos vimos un día en el metro y tú estabas tomando un taller en la casa del poeta Ramón López Velarde. Y yo estaba ya en la UACM, y entonces yo estaba angustiadísima porque no estaba entendiendo, no me acuerdo qué demonios, y terminamos platicando del surrealismo. ¿Estaba sobrio? No. No recuerdo esta conversación. Sí, ahí no lo recomiendo, o sea, beber o eso, pero creo que fue también parte de nuestra generación, o sea que sí vivíamos, nos la creímos un tiempo eso de vivir a lo poeta,
Entonces, Pero hay pues, distintos tipos de poetas. también, pues, a lo mejor, o sea, seguramente era más borracho que poeta en aquel tiempo, pero bueno, era como junto con pegado, ¿no? Lo que sí hacía es que cuando escribía no bebía. O sea, en un inicio si iba a escribir era como algo muy sagrado para mí, no bebía. Ya, luego pues ya no pude contenerlo y pues ya estaba ebrio y escribía. Pero eso es en un inicio. Muchas gracias. Te repito sí, porque se fue como se La pregunta era, una vez que descubriste o encontraste tu camino dentro de la poesía, ¿cómo lo pavimentaste? ¿Cómo construiste tu camino para poder ser poeta o escribir poesía o Sí. difundir poesía? Ya, bueno, sigue la historia, ¿no? Entonces, en realidad, pues como les decía, pues no tanto así como que me descubrí, no sé, simplemente era un ejercicio vital para mí, en términos de que, pues yo estaba en la vocacional, justamente, pues ahí fue donde tomé estos talleres de oratoria y así, y de repente pues ya andaba declamando en el camión y pues vi que salía dinero, ¿no? Y dije, no, bueno, pues yo pues me voy a dedicar a esto, pues, o sea, es decir, pues de esto puedo vivir, ¿no? O sea, me subo al camión y pues declamo y me va bien, ¿no? Entonces, y me gustaba, sí, la vocacional, estudié programación ahí, pero dije, no, o sea, no voy a dedicar a esto. Reprobé el último semestre y más bien me puse a estudiar cálculo integral y diferencial para poderlo pasar. Muy poeta Me lo de tu enseñó parte. una amiga que se llama África. Y no, pues estuvo padrísimo, sí le agarré la onda y me encantó el cálculo. Pero ya salí de la vocacional, y pues estaba viendo, pues en qué me meto, pues es que no me gustaban las escuelas, la verdad. Hasta la fecha, no soy así como muy sociable, por decirlo algo. No sé, no voy a autodefinirme, no tengo idea qué pase, simplemente me cuesta trabajo socializar en las escuelas. Entonces me metí en el SUA, vi que había SUA, ¿no? En la Facultad de Filosofía y Letras, y me llama mucho la atención la filosofía. Pero pues dije, bueno, voy a meterme en letras hispánicas, ¿no? Eso suena como que pues más o menos va a ir de acuerdo a lo que, o sea, que no me iba a costar tanto trabajo, pues, ¿no? Que iba más o menos de acuerdo a lo que yo necesitaba y que era SUA, ¿no? Estaba súper bien, sistema abierto, pues no tengo que ir, ¿no? No tengo que… Entonces, pues sí, estuve allí y hasta la fecha estoy, de hecho. O sea, no, apenas voy a titularme, pues estoy en eso, pero con toda la calma, o sea, para mí no ha sido una prisa, más bien para mí fue, es decir, lo que me interesó de la universidad fue analizar cómo funcionaba la universidad, o sea, en términos de estructura. A mí más bien iba como un infiltrado, digamos, a decir, oye, ¿cómo funcionan aquí los esquemas de poder, no? Entonces ya había estado en el Poli, me metí ahí, luego también me metí a la UAM Xochimilco y pues lo mismo, ¿no? O sea, como que me gustaba ver cómo operaban los esquemas, ¿no? De poder. Pues digo, a lo mejor suena muy sangrón, pero así es como me sentía, ¿no? Y así es como lo he vivido, ¿no? En términos de institución cultural y de repente pues estuve así viviendo, iba a la escuela y pues me iba a declamar y todo eso, pero pues leía o le declamaba a la gente poemas de César Vallejo y León Felipe y pues la gente pues terminaba más bien llorando, pero pues no me daba un peso, ¿no? O sea, y yo como que con mi amargura que traía cargando, porque me sentía como muy amargado, y era como un anciano joven, ¿no? Yo me sentía muy anciano, o sea, me sentía, odiaba al mundo, era como, odiaba a la humanidad, ¿no? A la gente, creo que me odiaba a mí y tampoco me lo decía ni me lo admitía. Entonces para mí era como un proceso muy destructivo, ¿no? La creación en ese momento. Y pues realmente hubo un shock porque de leerles a Benedetti o poemas más amorosos y que la gente me sonriera y me diera dinero, pues más bien la gente empezó como a repudiarme, ¿no? O al menos así yo lo sentía, ¿no? Entonces entré en una crisis muy profunda, viene la huelga de la UNAM. Yo me desilusiono bastante de la institución y de todo el contexto porque se notaban pues los hilos del poder, ¿no? Entonces dije, híjole, no, esto está bastante asqueroso, ¿no? Sentía que la juventud éramos como una especie de ¿cómo se llama esto? Que te mandan a la batalla, carne de cañón, esa es la palabra, carne de cañón, ¿no? Y entonces, pues, esa fue mi crisis, ¿no? De repente
surge la oportunidad con Marco Lara Clark de entrar a trabajar al Universal y ahí pues empiezo a aprender el periodismo, ¿no? Y el periodismo me ayudó mucho, pues me juntaba mucho con la diseñadora porque me gustaba el tema de diseñar y aprendí pues a editar, ¿no? O por lo menos, no sé si a editar, pero por lo menos sí a diseñar y a pensar editorialmente, ¿no? Y empecé ahí como un proyecto con Eco de la Garza, ¿no? Que hacía Denise, ¿no? Bueno, pues era como muy mítico en ese momento. Y hicimos unos carteles con poesía, ¿no? Pero pues igual, era como algo pues muy inherente, no era como, vamos a promover, ni nada. Hacíamos también unas tertulias con un grupo que hacíamos que se llamaba La Triada, con Gustavo Enrique Orozco Muñoz y con Arturo Álvar Gómez Chenguanchin, ahí por Clavería, y pues hacíamos veladas y pues invitábamos poetas, pero pues todo era así, o sea, pues no sé, no con una intención como de promoción de la cultura, ni con gestión de nada, simplemente era pues el goce, ¿no? A secas, ¿no? Pero pues a mí me empecé a decir Gustavo, no, pues vamos a hacer una revista, ¿no? Vamos a hacer una editorial, mira, se pueden hacer esto. Luego me invitaron a hacer una revista o estar en una revista de ajedrez y poesía, ¿no? Y así, ¿no? Total que pues también conozco a Adriana Tafoya, y pues igual en el contexto del ajedrez. Y de repente, pues bueno, empezamos como a platicar de poesía y dije, pues vamos a hacer un proyecto independiente, ¿no? Bueno, no sabíamos independiente, pero lo que sí me generaba mucha crisis es que pues yo evidentemente pues quería leer todo lo de poesía que encontraba, ¿no? Y pues estabas en la universidad, sacaba libros y todo, y pues había toda esta colección de Tierra Adentro en ese momento. Y a mí pues me sorprendía mucho porque decían, no, digo, ahora conozco a muchos de los que están ahí publicados y ya lo veo diferente hasta cierto punto, pero sí se me hacía como que estaban todos muy homogenizados, ¿no? Esa era mi sensación, decía, chale, ¿por qué todos escriben así, no? O sea, pues si yo veo como que aquí la chilangada, ¿no? Como que la ciudad, como que pues el lenguaje es otro, ¿no? Y eso me desconcertaba bastante. Entonces, pues más bien traté de empezar a buscar como otras fuentes poéticas. Y por eso es que cuando nos encontramos, me encuentro con Adriana, pues empezamos a decir, bueno, vamos a hacer un proyecto que pues promueva a todos, o que se toque, o que de algún modo muestre todos estos poetas que pues no están como tan así, ¿no? Tan luminosos, tan bonitos, ¿no? Tan bien escritos, ¿no? Que hablan muy padre, ¿no? Y pues desde la tradición, ¿no? Pues no sé, en realidad, ahora regresaría y pues replantearía mis análisis, ¿no? No puedo decir eso como una verdad, ¿no? Al final era mi sentimiento en ese momento y pues más bien estaba como casado más con la idea tal vez en ese tiempo de algo más oscuro, ¿no? Me gustaba como los poetas que parece que tienen carnita, ¿no? Y que pues te están metiendo en rollos filosóficos y que pues que no están así como tan masticados, pues, ¿no? Que te cuesta tal vez un poquito más de dedicación así leerlos y decir, bueno, así sentía, ¿no? En ese momento. Entonces, pues hicimos Verso Destierro como una revista, renunciamos a nuestros trabajos, ¿no? Yo renuncié al periódico, ¿no? Y pues nada, me dediqué otra vez a declamar en la calle para juntar dinero para imprimir el primer número de Verso Destierro. Y dije, bueno, pues ahora puede ser con una revista en la mano, pues seguro, pues si sin una revista en la mano podía hacerlo, pues con una revista va a estar mejor, ¿no? Entonces, pues al final eso fue, ¿no? Así salió la revista, metimos una sección que se llamaba Versus, donde poníamos, como dices, poetas muertos que pensábamos muertos, ¿no? Todos los poetas están muertos, ¿no? Está chido eso, porque sí, bueno, sí es verdad, ¿no? De algún modo los libros son como pequeñas tumbas que cuando las abres florecen, ¿no? Qué bonito. El cementerio Marino Dixit, ¿no? Sí. Sería como ahí en esa punta. Pero bueno, entonces me dediqué a eso, pues ya de repente Verso Destierro, empezamos a hacer como una revista de arte objeto, se llama Poesía para Evolucionarte y Ser, ¿no? Nuestra idea era el conflicto, queríamos meter en conflicto. Entonces la idea es decir, pues si no hay público de poesía, bueno, sí hay aquí, pero o sea, poquitos, sabemos que somos minoría de la minoría de la minoría de la minoría, y dijimos, pues vamos a generar público, ¿no? Entonces realmente para mí la idea de llevar la revista a la calle era pues realmente abrir y soltar puñetazos, ¿no? O sea, era algo muy violento, ¿no? Era
lograba y movía que de algodón me compraran, se vendió así el primer tiraje, 1000, luego se hicieron 2000 ejemplares y así fue. Y de repente en 2005 pues ya nos convertimos en editorial porque pues empezaba a conocer poetas que estaban ahí en el café, ahí pues conocí a Raúl Renán, ¿no? Y pues padrísimo, empezábamos a hablar de esto, Marco Fons, ¿no? Tanya Cosío, y de repente decían, pues oye, ¿qué onda? Pero tú no vas a sacar un libro, ¿qué? Yo, pues no, o sea, pues a mí me interesaba más bien promover como a los poetas, así como de todo esto, ¿no? Y hicimos la colección de las cenizas del quemado y entonces pues sacamos los primeros 4 títulos, ¿no? Por provocación de Marco Fons y Tanya Cosío, ¿no? Y Raúl Renán. Entonces con Raúl Renán estuve diseñando ese primer modelo que era como una caja que se desdoblaba como una especie de biombo y que se llama Las cenizas del quemado, ¿no? Que era la idea de este fénix, ¿no? Que pudiera como salir del libro justamente, ¿no? Renacer. Y pues bueno, así es como de repente ya estaba en el mundo editorial sin yo haberlo pedido, yo no pedí ser editor, o sea, eso fue algo así que me fue así dado, así de repente, pues haz libros y pues venga, ¿no? Entonces, pues va, ¿no? Ya de repente estaba haciendo libros por aquí, por allá y todo. Me dijeron, pues tú saca un libro, y yo, pues, chale, tenía varios libros escritos, pero pues no había pensado en publicarme, tenía 25 años y pues no dije, X, ¿no? O sea, pero bueno, pues ya me presionaron, dije, bueno, venga, ¿no? Ahí va, mi hija estaba por nacer y escribí Vitrina de Últimas Cenas, ¿no? Que era como, me llama mucho la atención, pues, retratar diferentes muertes y a través de la muerte, como una especie de proceso forense poético, pues como hacer ahí una lectura de la vida, ¿no? Y pues así fue, y de ahí pues para el real, ¿no? Podría seguir platicando, pero creo que ya ahí quedó más o menos claro de cómo de repente ya estaba ahí en el… Pero es súper interesante porque, por ejemplo, yo conocí Verso de Destierro por El Ring y no sabía que había iniciado como una revista que ahorita me vas a dar carnita para la segunda etapa de nuestra charla. Por ahora me gustaría pedirles, si les parece bien, una lectura de poesía, o sea que empecemos como con una lectura para ir conociendo también ese lado autoral. Me parece, tú traes libros también a la venta que podrán acercarse con cada uno de los autores al final de la charla y hagamos ese interludio poético y continuamos. ¿Les parece bien? Gracias. Bueno, yo acotaré que recuerdo a Andrés en la madrugada en la calle de Regina o en el centro, ¿no? Vendiendo libros de poesía. Sí. Ya uno ahí echándose las cubas y sí, ¿no? Vendías libros y luego era complicado porque uno decía, o compro un libro o me chingo 2 cubas, Pero estaban ahí al pie del cañón, o sea, era. Entonces, bueno, yo les voy a leer, bueno, traje algunas cosas publicadas. Este libro me invitó Ivonne Murillo, lo editó la UAM, es un libro de haikus que están de moda. Estoy haciendo mi investigación doctoral sobre el haiku en México y bueno, como Ivonne es diseñadora, pues el libro trae unos códigos QR que si los escanean, pues pueden escuchar de voz, de la viva voz del autor, los textos. Me parece relevante este libro porque lo separamos en haikus ortodoxos y haikus heterodoxos, ¿no? Por ejemplo, hay como caligramas, fotohaiku, etcétera. Entonces, hay toda una discusión ahorita en torno de que, bueno, ya desde hace un rato, que si Tablada escribió haikus, que si no, entonces pues yo dije, ay, bueno, pues tengo que hacer una investigación al respecto. Entonces, de este libro les leeré algunos haikus. El primero dice, viento y ocaso, a contraluz, las nubes de mosquitos. El indigente vuelve en sí, no pisa a la oruga. Bueno, se dice que el haiku tiene que ser una vivencia, esta sí fue una vivencia, me llamó la atención. No era un indigente quien iba a pisar a la oruga, fueron 2 momentos distintos que luego ya construyó en el poema, pero me llamó la atención una persona que iba como distraída y volteó y había una oruga en el paso y como que reaccionó y decidió
no pisarla, ¿no? Entonces, estos son haikus pues pretendidamente ortodoxos. Este que también pertenece a esa línea, lo voy a leer 2 veces porque tiene 2 posibles lecturas. La primera es: chirría el grillo y el rayo de la luna llena mi cuarto. Chirría el grillo y el rayo de la luna llena mi cuarto. Y de haikus que llamo heterodoxos, es decir, que no se ciñen ni a la métrica ni al tema de la naturaleza. Les voy a leer estos que le escribí a mi perro Cocker, el Múnich, el Orejotas, que ya se murió en 2023. Dice: mi perro tiene dolor, lo desahuciaron, es de madrugada, me acuesto junto a él y el alba. Y el otro haiku dice: ¿dónde están tus lengüetazos, tu pelaje para la caricia? Le digo a las cenizas de mi perro. Y uno más para cerrar con este libro, que se editó en 2024, le ha ido bastante bien. Esta es la reimpresión del año pasado, entonces pues bueno, eso siempre da gusto. Este dice así: la poesía es el grito y el poema es su eco, eco, eco. Y bueno, de este libro que editamos este año con un grupo de amigos, quizá pues el más conocido y célebre es Roberto López Moreno, poeta chiapaneco, una estructura que él ha llamado laconismo. Se trata de poemas escritos con 2 versos, uno de 8 sílabas y otro de 11, o un solo verso de 14 sílabas. Entonces, aprovechando la cuestión de que estaba hablando ahorita de la poesía, pues les leo mis lacónicos poemas que tienen que ver con la poesía. El primero se titula Oficio. La cualidad del poeta yace en dar forma a lo que no la tiene. El segundo se llama Distinción, está dedicado al poeta peruano Mario Montalbetti y tiene que ver con la IA, que creo que nadie ha hablado de eso en las charlas, no sé. todo el tiempo. No, bueno, en las charlas, esta cosa de si la autoría o no, y bueno, es muy divertido el tema. Entonces, bueno, el poema Distinción. El prompt se escribe con lengua, el poema se escribe con lenguaje. Pretendidamente por eso las IAs nunca lograrán igualarnos, aunque hay quien dice que sí, podríamos discutirlo o no. Y el último se llama Atestación, es decir, un testimonio, es un diálogo. Defina la poesía, es el retrato hablado de una herida. Entonces, bueno, la onda muy del poeta lastimado, ¿no? Uno crece con eso, ya he tratado de irlo dejando y cierro esta participación con un poema de aquellos tiempos etílicos. Es un poema hecho a partir de 2 sonetos y se llama La etílica presencia. Cuando me dice ven, yo me resisto, me niego a darle algún tipo de gusto, y aunque el encuentro se presuma augusto, solo es dolor lo que en verdad desvisto. En autodestruirme es que persisto, de sentir que muy muero me da susto, pero me llama con su tacto adusto y a su llamado de exterminio asisto. ¿Cómo puedo ubicarme entre sus voces que de tan fabulosas me alborotan y dan al alma y a la carne goces? Dejo de hacerme más el fuerte y brotan de sus entrañas líquidos atroces que me engatusan y que me derrotan. Es la etílica esencia quien me apresa, quien me trastorna, trago, atrago, atrago, y quien hace de mí un mero estrago donde nada ni nadie me interesa. No sorprende siquiera la sorpresa cuando de mucho estar yaciendo yago, pues con el corazón la vida pago y todo es en mí nómada tristeza. No existe aquí otro día que domingo, no existe acá ningún breve sosiego, solo un latir que apenas y distingo. Ciego verdades y mentira agrego,
para explicar cómo y por qué me extingo y de tanto cegar me quedo ciego. Muchas gracias. Pues bien, voy a leerles algo de este libro que se llama 79 noches de indefinible silencio, circo de cámara. Y es un libro que le dieron el premio Praxis el año pasado y pues se publicó este año. Así que pues bueno, abrí al azar, me gusta un poco la libromancia. Así que pues bueno, veamos qué nos dice este libro hoy. Revelación 77, sonar. Encierran al huésped para ahogarlo, mientras recibe la carta del marido que regresará según lo acordado. Anuncian su muerte. El alma del huésped se desmorona en cucarachas, sombras, ratas que mortifican a la señorita Julia hasta aislarla por completo. La señorita Julia es la pieza tomada. El hombre que caminando en una tarde gris llega a casa de Raquel para encontrarse con su propio funeral. A través de la pantalla mira su entierro. Amantes hasta el fin, mare magnum de imágenes, dama toma dama. Los niños cocinados, los peones, siendo bañados con hierbas, siendo endulzados, Hansel y Gretel, siendo bien alimentados y luego un delicioso manjar. Al pie dice, alguien se asoma en el espejo. La protagonista invita a los expectantes del film a mirarla juntos. Una flecha, una bala, una piedra se dirigen hacia una frente, un blanco, una cara. Revelación 75. No hay que olvidar por qué luchamos, por libertar tanto siglo, tanta piedra, tanto rugido y ser atrapado, por liberar incluso al tirano o al rápsoda, a Eolo o al mismo dictador de su propia trampa. No podemos dejar que se apodere de nueva cuenta el cómo día a día tener puesta la mesa por un intangible amo. Todo cuesta la vida es la revolución misma. Y al pie de la página dice, Polaroid de una pareja afuera del Tutti Frutti en los 80. Neuma errática. Nosotros los errantes pensamos, ¿quién es nosotros? En el error no como un fracaso, más bien pensamos que el éxito no significa dar en el blanco. ¿Qué es la vida del sol sin la densa oscuridad de los infinitos y distantes soles? Todos los soles que se pierden en la oscuridad, las estrellas que duermen en una alcoba con la luz apagada, el rostro de una niña que abre los ojos. Son dos estrellas que a la distancia en el cosmos brotan como dos puntos que avanzan y se vuelven cada vez más grandes. Dos sistemas solares que simultáneos miran, un solo mundo que aparece como si fuera el único, entre todos los millones de mundos que lo apuntalan, lo circundan, lo hacen existir como si fuera real. Y al pie de la página dice, rocas y planetas, estrellas y galaxias flotando como nata. Y para cerrar, bueno, le voy a decir a Carmen si nos pide, porque bueno, Carmen pues detona todo esto, a mí me invitó, y también pues ya la conozco de tiempo, con Leopoldo Ayala, que es un gran poeta, y pues bueno, a ver, dame un número, del 1 al 79. 11, revelación 11, vamos a decir qué dice la revelación 11. Acá dice, revelación 11, Anaïs Nin ama la vida, dice.
Si tan solo mi amor te curara, pero no puedo amarte solo a ti, amo cada cosa viva. Si amara al amantis solamente, perdería la cabeza y no podría amar el mar y sus entrañas. O si en el hermoso capullo de una araña durmiera, moriría y entonces no podría amarte. Si curarte pudiera tan solo y mi amor por la vida no fuera. Y al pie de la página, la gran madre cósmica con su piel sideral sonríe mientras suena un LP de Jorge Reyes. Para hacer el arco hacia esta segunda, a este segundo bloque, me gustaría que pensaran en aquel niño descubriendo la poesía y le dijeran un libro de un autor y uno de una autora que no puede perderse. Sí, has puesto difícil. Me gusta hacerlas difíciles. Sí, ya veo. Y justo vi que preguntaste algo parecido la semana pasada. Soy pésimo siempre con los libros. ¿Puedo decir la Biblia, no toda? No, eso ya se dijo. A ver. También el dinosaurio ya se dijo. El dinosaurio también. Pues no, o sea, si yo fuera un niño no sabría qué recomendarle tanto. Tú eres así, Manolo, de Sí. tu edad, sin quemar a nadie, porque también sería revelar la mía. Claro. Y entonces te encuentras a ese Manolo adolescente y le dices, güey, no te puedes perder. No tengo idea, tengo que pensarlo, de verdad. Ahorita justo hablaba con un amigo de un ensayo de Reyes, donde Reyes les decía, ¿no? Que, bueno, decía no escriban, ¿no? Más bien no lean, era su recomendación. Entonces yo soy pésimo recomendando eso. Hablaría pues de mis lecturas de ahora. Seguramente Trayectoria del Polvo me parece que es el título, ¿no? De alguno de los primeros poemarios de Castellanos, de Rosario Castellanos. Pues seguramente le diría que leyese eso. Y no sé, de poeta, pues algo de Juan Bautista Villaseca quizá, aunque para un niño no es lo más apropiado, pero Pues mira, tú de 13 años igual sí. bueno, puede ser, yo creo que eso le diría, sí. Muerte sin fin. También es muy de Manolo de 13 años. Pues yo le diría, solamente recuerda esto, ¿no? Siempre cuando puedas, cuando te sientas pues, con ganas o listo, pues busca Patología del Ser de Ramón Martínez Ocaranz. ¿Cómo no? Y pues un libro que te puede acompañar y que te puede llevar también a la pintura y que te puede dar muchas revelaciones mágicas es Varo entre remedios caseros de Norma Basúa. ¿Cómo no? Porque pues creo que ese podría todavía leerlo más joven que el de Patología del Ser. Supongo que uno sería más para la infancia y el otro más para la adolescencia. Pues, al final procesos que parece pasan, pero es mentira. Aprovechando pasa. que tienes tú el micrófono y ahorita, porque van como las preguntas dirigidas, las teledirigidas. Tras la fundación de Verso Destierro, vamos a avanzar en la historia. Tras la fundación de Verso Destierro, aquí hay, bueno, y no solo aquí en la universidad, sino en México, hay como una necesidad juvenil actual, como por impulsar nuevos proyectos. Decía ahora Manolo justo el tema de que mucha gente ya se siente youtuber o se siente como influencer por publicaciones de redes sociales. Y creo que dentro del mundo editorial también hay como un twist, ¿no? Entonces, dentro de este campo, al fundar Verso Destierro y después tu proyecto de Cisnegro, ¿qué recomendaciones podrías darles como a estas juventudes que están buscando generar proyectos disruptivos como dentro de sus ámbitos? Pues me parece que siempre la pregunta, bueno, o por lo menos así ha sido en mi caso, pues es primero la pregunta filosófica, ¿no? De, pues, ¿por qué? ¿Por qué me interesa como dar a conocer? ¿Por qué me interesa como llegar a la gente? ¿Qué es lo que quiero hacer de fondo, no?
porque pues hay de todo, ¿no? Hay quien quiere decir, pues yo quiero hacer un proyecto para ser famoso y convertirme en un bestseller, ¿no? Quiero que todos me lean, ¿no? No sé, hay quien dice, pues quiero dar a conocer a los mejores poetas de todos los tiempos, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, o sea, siempre al final el motivo, ¿no? Detrás del hacer un proyecto, ¿para qué, no? Al final, pues las estructuras, pues hay muchas, ¿no? Digamos que sí cambió bastante la estructura de la visibilidad en la época finisecular, ¿no? Digamos, este quiebre de siglo, no es que antes a lo mejor no hubiera como todas estas intenciones juveniles, pero siento que estaban enfocadas como a otro tipo de marginalias, justamente porque como eran más invisibilizadas, y no quiere decir que las que ahora sí visibilizamos en el Facebook o en las redes sociales estén visibilizadas, es decir, pareciera que están visibilizadas, es decir, hay un placebo en donde el que publica en red siente que está visibilizado, pero en realidad no está visibilizado, o sea, el tema simplemente es una sensación de apariencia. Entonces, digamos que antes del siglo XXI, siglo XX, pues este sentimiento de no ser visibilizados como que hacía que los proyectos tuvieran como justamente esa claridad, de decir, no me ven, ¿no? Entonces tengo que preguntarme y construir, y tenía como más estas variables filosóficas, ¿no? de construcción de la identidad, ¿no? Pero ahora la identidad pues está bastante diluida en este sentimiento nebuloso del cerebro colectivo cibernético, ¿no? En donde no solamente es una cuestión ideológica, sino completamente lingüística, neuronal, ¿no? Las rutas neuronales, digitales, en términos del digitum, ¿no? En términos del dedo, o sea que también eso es algo análogo, ¿no? En términos del algoritmo, de lo que pensamos que somos, ¿no? Pero que al final pues está muy bien leído y caracterizado por los algoritmos que determinan qué es lo que somos, ¿no? En pocas palabras, pareciera que está más fácil hacerlo, pero no caigan en la trampa. Yo les diría eso, realmente nadie los ve. Ustedes siguen viéndose la nariz, o sea, es decir, a lo mejor sí pueden, lo que pasaba también antes, que hay como pequeños clubes que se cierran en sí mismos y que a partir de ese pequeño núcleo sienten que ya la armaron, pues, porque pues la función de lo que quieren lograr pues pareciera que se cumple. Ahora, muchos de estos grupos pueden acceder a diferentes núcleos de poder y ese es uno de los problemas, ¿no? Que de repente ese pequeño núcleo ya está gobernando, no sé, y pues ahora luego sigue siendo ese pequeño núcleo, pues, pero ahora tiene millones de pesos que ocupa para su pequeño núcleo, pues. Tanto así que pues cuando le preguntes, pues va a decir, pues no, es que pues no alcanzamos a juntar 20 mujeres poetas, ¿no? O sea, nada más pues porque pues no vamos a publicar malas, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque su pequeño núcleo no alcanza a ver más, ¿no? Entonces yo les diría eso, pregúntense, ¿no? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué quieren publicar, ¿no? Como para sentir como una realización, como para plantear preguntas, como para reconstruir la realidad, como para darse una identidad, o no sé, al final pues ahí viene lo que digo, ¿no? Me parece que el principio es filosófico, esencialmente, ¿no? Y evidentemente poético, si estamos hablando en términos poéticos, evidentemente la creación pues se dista muchísimo, ¿no? de la emulación. Entonces, pues preguntarse eso, ¿no? Pues y ahora más con esto de la IA, pues si quieres como aparentar, pues es fácil aparentar, pero ¿sabes qué pasa? Que se nota, Sí, le falta pero cañón, cañón, o sea, y no ahorita con la IA, antes, o sea, si tú venías de un taller, si venías de un grupo, de un club, se nota. Antes ya estaban las fórmulas y también por eso el mundo editorial empezó a hacer como libritos de 10 pasos para no sé qué, 8 pasos para filosofía en 120, o sea, todo así sintetizado, ¿no? Y se nota cuando alguien está emulando y jugando y desgraciadamente, pues así es como se va haciendo la realidad en esa reproductividad, en esa explosión demográfica, vamos a decirlo así, no de ideas, sino justamente pues de distorsiones. Muchas gracias. Manolo, ¿por qué irnos a las fórmulas
medidas, soneto, haiku, epigramas, en un mundo de IA. Bueno, en mi defensa diré que cuando yo llegué a ellas todavía no estaba la IA o no como ahora. Lo otro, bueno, a ver, contra la IA, pues esto es verdad. Creo que los que nos dedicamos a la lectura y la escritura generalmente identificamos textos hechos con IA. En el caso, por ejemplo, de docentes, luego seguramente creen que me han visto la cara. A ver, yo no me voy a convertir en policía y menos de mis alumnos, ¿no? Pero, pues ya, trata uno de sobrellevarlo. Lo que yo les digo es, imagínense esto que están haciendo es como si le pagan a alguien porque vaya a hacer pesas por ustedes, ¿no? O pues ya si les quiero molestar mucho, les digo, o tener relaciones sexuales por ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que están haciendo. Ustedes no están generando todo este camino que se requiere para un estilo, una voz, ahorita que hablábamos de esto, ¿no? Está todo como muy uniformado. Pero he estado pensando últimamente sobre todo en esto y a mí me interesa responder a una tradición. Quizá por eso lo hago. Creo que podríamos dividir la poesía en muchos grupos, pues, pero dos grandes grupos: el poeta que tiene interés por responder a la tradición y el que está totalmente desinteresado. Probablemente respondemos a ciertas tradiciones aún ignorándolas, ¿no? O sea, podría ser que no estamos al tanto de, estamos haciendo, no sé, poesía visual y pues nos sentimos, ¿no? Muy innovadores, pero porque no sabemos toda la tradición que hay de poesía visual. Hay tradición de todo. Por ejemplo, los infrarrealistas, ¿no? Que se pusieron, y ahorita que me mostraste ese libro, se pusieron de moda hace 20 años, no sé. Pues hay un grupo de poetas que respondía a ellos. O sea, el asunto es que siempre hay algo a lo cual responder. En mi caso, he notado que discutimos a partir de contraposiciones. No sé, ¿cómo revisan ustedes un poema? ¿Qué le buscan a un poema para saber si está bien hecho o está mal hecho? ¿En qué se fijan? Ahora ya los vas a entrevistar. Ahora tú yo a los ellos. entrevisto, a ver, pues ya que son, a ver, Que vean lo que se a ver siente. si su no, bueno, o sea, si alguien quiere responder, no, Ya no es, o hiciste sea, correr a Gabino. me parece interesante si alguien pudiese responder. Yo no sé de música, por ejemplo, pero ¿cómo pueden decir, esa pieza musical es arte y eso no? El caso de Bad Bunny, ¿no? Que lo he discutido a muerte con mis alumnos de por qué Bad Bunny es un gran artista. Y bueno, entonces yo soy el viejo rancio, que no sé qué, en pintura igual. O sea, ¿cómo distinguen y dicen, esa obra es una obra de arte y no es algo que hizo un elefante con un pincel, ¿no? Mira, pues ya están levantando la mano, la misma Carmen. Bueno, yo lo que creo es que hay ciertas características indispensables que cumplir, ¿no? Por ejemplo, si tú no tienes una idea original, para empezar, pues es un lugar común, ¿no? Y si no haces uso de las herramientas, en este caso en poesía, el pan de cada día son las figuras retóricas, ¿no? Entonces, si no hay originalidad, si no hay el uso de las herramientas, que en este caso son las figuras retóricas, si no hay una estructura, ¿no? Porque también cada género tiene una estructura, si no se respetan como esas tres máximas, diría yo, pues no estamos hablando de lo mismo, ¿no? No estamos hablando de poesía. Ok, Yo te puedo contestar desde Witkiewicz. no tengo salud. A ver, ¿de qué? Salud. ¿De qué? Witkiewicz era un polaco, maestro, digamos que él es la influencia de Beckett y Ionesco. Y él estaba muy preocupado, igual que tú, por las artes puras. Decía, ¿qué es lo que hace que un arte sea puro? Y su conclusión, spoiler, es que no hay artes puras. Porque de alguna manera vamos alimentando todo el arte a partir de nuestra propia percepción. Y cuando aborda el tema de la pureza en la poesía, él pone de ejemplo el Guernica de Picasso. Y dice, yo puedo no saber nada de arte, puedo no saber nada de Picasso, pero me paro frente al Guernica y se me estruja el estómago. Y sé que estoy frente a una obra de arte.
Bueno, ese es un parámetro, lo mismo me pueden decir mis alumnos de Bad Bunny, o sea, como si me hace sentir algo, Le estoy mueve el ante estómago. una... Sí, sí, digo, está bien, hay distintos puntos de vista. Yo, a ver, primero, no pienso en términos de pureza, ¿no? Pensaría más en términos de la mancha, ¿no? Trabajar la mancha, a partir de ahí, ver qué es lo que va saliendo. Pero uno, yo creo que tiene que haber parámetros, que pues por eso la institución, la UACM y la universidad, pues Claro. sirve, porque nos brinda parámetros, ¿no? Yo creo que uno, no hay referentes casi, por eso todo el mundo inventó el agua tibia y cree que todo lo que hace es guau. La IA ha venido a demostrarnos lo triviales que somos y por eso molesta. Entonces te arroja un texto, tú dices, es clarísimo, es impresionante. Pues si no tienes lectura, si no te gusta reflexionar, te va a parecer interesante. Yo lo utilizo para hacer imágenes, pero insisto, que yo no sé de imágenes. Entonces, para lo que yo hago, para mí está bien, pero nunca diría, oh, soy un gran pintor. Eso no lo diría ni por asomo. Entonces, las figuras retóricas, ok, puede ser un punto de partida, pero las figuras retóricas están en todos lados. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia de que las usamos. Entonces, para mí, de entrada, el arte tiene que tener conciencia, es decir, un acto de voluntad. Esto está aquí porque yo decidí que estuviera así, dispuesto de esa forma. Donde no hay voluntad, pues yo comienzo a desconfiar, ¿no? Ojo, este es mi punto de vista, nadie tiene por qué opinar esto. Si voy caminando por el bosque y veo unos círculos hechos de piedras, pues eso no lo hizo la naturaleza, alguien hizo eso. Ahí hay una voluntad, o sea, eso de entrada. Lo otro serían los referentes, y quizá para mí la articulación, donde casi todo el mundo falla, es en cómo articulamos, diríamos quizá la técnica con eso otro que llamamos arte, con la esencia, con lo que quieran, ¿no? Entonces, ¿por qué pregunto todo esto? Ya me extravié. Porque para mí las figuras son un acto de higiene del pensamiento. Contar los versos ayuda a evita la verborrea. Digo, no toda mi obra es así, pero a mí me parece fundamental tener conciencia de ello, y más bien que buscar oposiciones. ¿Qué dice la banda que no sabe medir el verso? Es una cárcel, eso ya se pasó de moda. Pues sí, digo, igual te puedes poner a estudiar, no va a pasar nada, ¿no? O sea, escríbelos y guárdalos, no los publiques, no tenemos que publicar todo lo que escribimos. O sea, uno puede ir al gimnasio y no subir sus fotos de que fue al gimnasio. Yo, como solo voy una vez a la semana, sí las subo para que crean que voy mucho, pero bueno. Entonces, eso por un lado, hay una higiene, hay una voluntad, pero no está peleado con el verso que no está medido. Entonces, en lugar de buscar oposiciones, lo vemos ahorita con la política, todo el mundo es, ¿eres de derecha o eres de izquierda? Carajo, tengo dos manos, y se colaboran la derecha y la izquierda. Entonces, ¿por qué un poema tiene que ser mejor que otro? De entrada yo vería el contexto. Si veo que el poema de Atiro el poeta no le interesó medir las sílabas, pues no me voy a poner de ridículo a decir que está mal porque no tiene el verso medido. Pues si la voluntad del poeta no fue medir el verso, yo no buscaría eso. Entonces yo lo que trato es de conciliar, ¿no? Y digo, bueno, y de entrada poner un contexto. No hay respuestas dadas. Leo el poema y veo qué ofrece, y a partir de ahí lo analizo. Entonces, si no tiene intereses mayoritariamente retóricos o de verso medido, pues es más complejo quizá para uno tratar de estimar cómo fue construido. Por eso, todo eso para decirlo de la estructura. Quería comentar algo. Sí, ya que estamos en este terreno, en la parte visual, digamos, yo recuerdo mucho a mi mamá que me decía, ay, hijito, desde que estás en la escuela de arte dibujas cada vez más feo, ¿no? Y esa es la cuestión. Sí, partimos de la idea de que tiene que ser bonito, ¿no? Y yo sé, porque me lo dice mi esposa, yo no colgaría eso en la casa, y de hecho no la cuelga, ¿verdad? Sí, yo no sé si ustedes colgarían eso en su casa. Tal vez aquella, que es la única que está colgada en mi casa, la original, sí estaría, porque está más bonita, digamos, dentro de ciertos parámetros. Pero ahí nos vamos con lo bonito, lo bello, y que es todo un rollo, ¿sí? Que todavía en la actualidad no se sabe qué es. Y una experiencia de una exposición en donde una señora se acercó y me dijo, me gusta mucho su obra,
pero ¿tendrá algún cuadro verde porque mi sala es verde? Y bueno, ya con el tiempo uno aprende que pues no son mala onda esos comentarios, ¿no? En realidad hay mucha inocencia e ignorancia de parte del público, pero como les digo, cualquier comentario, cualquier cosa que ustedes puedan vertir, le sirve a uno, ¿sí? Me pueden decir, como por ejemplo aquí con mi compañero Daniel, que estamos en el mismo taller de gráfica, cuando nos reuníamos en su casa y teníamos una modelo y dibujábamos, me decían, es que tu dibujo está chueco, se cae. Y sí es cierto, yo no me daba cuenta, ¿sí? Cuando una crítica, aunque sea de mala leche hecha, a fin de cuentas sirve. Porque si uno tiene la piel muy delgadita y se ofende cuando le dice, está feo, no sirve, no tiene imaginación, pues está bien, ¿no? O sea, no te enganches, trata de ver si tienes razón, pues bueno, haz algo. Si no tienes razón, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, tratando de agregar algo a esta cuestión de lo bonito, de si es arte o no es arte, ¿no? Muchas gracias. Andrés, ¿cómo tejer redes colaborativas de arte en un mundo tan simulado como las redes sociales? Pues justo, ¿no? Salir de la red virtual y ir a la red tangible, ¿no? Me parece que eso es bien importante, ¿no? Son los procesos neuronales. Yo he ido como analizando un poco y trabajando con redes. Al final el estudio de redes te dice que toda red tiende a sistematizarse. Es decir, toda red pues, se convierte en sistema, tarde que pronto. Entonces, en ese sentido es cuando viene como la notación o la noción de lo que se anquilosa, pues. Todo tiende a endurecerse. Es como el espacio-tiempo. Entonces, yo con lo que he puesto un poco en juego son las redes flexibles, así les llamo, ¿no? Que son como redes de efímeras, pero continuas. Tiene que ver con el plano entrópico. Para mí lo entrópico es, en el sentido del caos, la unidad mínima del orden es el caos. Y cuando hay un proceso creativo, es un proceso caótico, porque plantea una unidad mínima de orden. Entonces, en este sentido, pues toda creación mete en crisis un sistema. Entonces, para no llegar a anquilosar nuestros procesos de integración, que es lo que siempre mete en ruido, porque cuando se empieza a anquilosar siempre hay una tensión en relación al punto de mayor confluencia. Entonces, como hay un punto de mayor confluencia en la red, todos empiezan a decir, no, ya, y se alejan y lo empujan. Pero ese empujarlo lo que hace es que la red se disuelva, porque temen que se anquilose, justamente. Entonces la red en sí misma, por una parte, quiere seguir siendo red, lo que hace que se rompa, pero por otra parte está justamente la tensión de que de algún modo siempre hay un detonante. Entonces es complejo, si nos damos cuenta, ¿no? El tema es, más bien tenemos que aprender a colaborar, a hacer proyectos en común y soltar, ¿no? Es como respirar, pues. A veces colaboramos 4 y nos soltamos, ¿no? Hay unos nuevos, a lo mejor reincidimos 2 y hay otros 3 nuevos. Y así vamos respirando y la red se mantiene fresca y en creciendo. Regresamos a la cuestión neuronal, ¿no? De cómo se mueve nuestras rutas de pensamiento, pero nuestras rutas de pensamiento son rutas de movimiento. Entonces, lo que yo he ido desarrollando es algo que se llama teoría de los desplazamientos, que se me hace muy interesante el tema de que nos movemos, pero no vamos hacia ninguna parte. O sea, en términos cósmicos, el espacio se está expandiendo, pero no porque vaya a ningún lado, sino que es como una cuestión esférica en donde todo se está moviendo hacia todas partes. Lo podríamos ver significado en nosotros mismos. Nuestro cuerpo se está moviendo a una velocidad así increíble, ¿no? De parsecs a nivel cósmico, estamos la oscuridad del cosmos que se está moviendo. Pero el tema es que no va hacia ninguna parte en relación a que nosotros nos movemos hacia nosotros mismos. Es decir, por eso envejecemos, por eso nos salen canas, por eso las arrugas, porque todo está sucediendo en el mismo espacio.
Realmente no nos estamos yendo a ninguna parte, ¿no? Todo está sucediendo aquí, nada de lo que está allá afuera es en sí mismo, porque está cambiando, igual que cambia aquí, pero nuestra única relación del hecho de movernos es lo que sucede a través de nuestro propio cuerpo. Entonces es como muy semejante, ¿no? O sea, no hay como que entonces te identificas con un espacio que tiende a la concreción en relación, a decir, esto se va a convertir en el gran movimiento de todo y entonces vamos a poner reglas y vamos a definir y tú eres el presidente y tú eres el secretario y tú eres el no sé qué y entonces se jerarquiza y entonces se determina y es lo mismo que les decía cuando aprendí cálculo integral y diferencial, pues era una magia porque te dabas cuenta que todo este movimiento de coordenadas en el espacio cardinal lo que hacía era una elipse o una figuración o una curva que tiene que ver con la vibración misma de lo que yo digo el skyline o la shima, es decir, lo más alto y lo más bajo de la onda. Cuando caminamos es lo mismo, o sea, somos ondas en desplazamiento. Entonces, si no tenemos conciencia de esto, pues simplemente cuando entramos a la red, pues no hay ninguna red, estamos imaginando que hay una red nuestra, no existe. O sea, eso es un imaginario, simplemente eso alimenta una gran energía lingüística, neuronal y energética, porque sabemos todos los ventiladores que se necesitan para mantener prendida la red, o sea, detrás de eso hay toda una movilidad que tiene que mantener ese espacio perenne de lo que en algún momento pensábamos telepático y que ahora tiene una estructura, hardware para poder sostener ese sentimiento de comunicación en silencio a través de lo digital. Pero entonces cuando estamos programándonos, incluso alfabéticamente, lo que estamos haciendo es justamente generar rutas. Por eso decían que el alfabeto pues es heteropatriarcal. Digo, esa es una estructura, una definición muy política también en torno a las hegemonías, pero sí, tiene que ver con lo masculino en relación hacia dónde se mueve. Y de los ritmos, las tensiones, las figuraciones. Entonces, incluso en el sentido del lenguaje y la forma en que nos estructuramos, o sea, estamos siempre determinándonos. El tema siempre de la creación tiene y va más hacia la diferencial. En términos matemáticos, nos estamos diferenciando al momento en que salimos de la elipse, es decir, de la red cerrada que tiende al sistema. Y entonces lo que tenemos que aprender es justamente no anquilosarnos y cerrarnos en nosotros mismos. ¿Por qué decimos nosotros mismos cuando estoy hablando, por ejemplo? Es inherente, somos nosotros mismos, nuestros núcleos tienden a definirnos muy específicamente a veces, ¿no? Y es lo que hace el algoritmo justamente en la red virtual, ¿no? Que te define y entonces de repente la alegoría de cuando estás viendo al pececito para hacer que se mueva, pues de repente tú empiezas a mover la boquita así, ¿no? O sea, tiendes a emular, ¿no? Y de repente ya no necesitas a la IA porque ya escribes como la IA. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tenemos que aprender a renunciar un poco al simulacro del bosque e ir al bosque. Tenemos que salir del simulacro de dibujar el maíz e ir a sembrar el maíz. Entonces, es una cosa mínima, pero entonces, digamos, todos, uno de los que he visto o ha pasado también en este proceso autocrítico, porque es decir, bueno, sembrar, ¿no? Y hablamos de la naturaleza y todo, pero pues bueno, tomamos, bueno, yo no, pero pues hay mucha, toma igual Coca-Cola, ¿no? Y de igual modo, pues no siembra, pues, de todas maneras va a consumir en el Starbucks, ¿no? Y de todas maneras va a tener que, o sea, todo lo que está diciendo y escribiendo, pues, es simulacro, pues, es una gran simulación. Y esa congestión es igual que la economía, es una gran inflación del lenguaje, donde se habla de muchas cosas que pareciera que se tendrían que hacer, pero es teórico, realmente no están sucediendo. ¿Y cómo lo llevamos a la práctica? ¿Así? Vas a sembrar, siembra. O sea, no, que no tengo tierras, que no, pues pon cubetas, ¿no? Pon contenedores, ve por tierra y ponle y siembra. Pues deja de ir a tomar Coca-Cola, ¿no? Simple, toma de tomar Nescafé, ¿no? O sea, escucha,
O sea, no te quedes nada más en tus 4 referentes, ¿no? José Gorostiza, Rosario Castellanos, Octavio Paz y Efraín Huerta, o sea, ve y ráscale y busca otros poetas, pues. O sea, somos ¿cuántos millones en México? O sea, como para quedarnos en la lista de 20 poetas, 10, o sea, hay un buen de gente que está creando en todas las comunidades, que está en todas las lenguas, ¿no? Y decir, o sea, hay mucho que explorar como para quedarnos en nuestro 4x4, ¿no? Y a veces cuesta mucho trabajo porque las mismas estructuras sociales te empujan a repetir estos procesos porque vivimos en la ilusión de que tenemos algo, justamente, y de que nos estamos moviendo. Ahí por eso la teoría del desplazamiento, es decir, no estás yendo a ninguna parte, ¿no? O sea, no es cierto, no estás progresando, o sea, no es verdad. O sea, tenemos que desmitificar todos estos tabúes con los cuales que hemos sido conquistados y con los cuales vivimos día a día. Ya así lo digo ahorita y parece así como, muy simple o como muy justamente teórico. Pues el tema es hacerlo. Me decías, ¿cómo lo vas a hacer? Pues tienes que hacerlo. Pues váyanse indigentes unos 3 años, 2 años. No, en serio. O sea, ¿por qué? Porque pues renuncian un poco a los formalismos de lo que parece que son. Porque lo que parece que son también a veces pues es un simulacro. Entonces siento que ahí es como construir las redes reales, pues es salir de tu idea de red y que hagas tu red con tus 4 amigos, ¿no? Y que digas, pues somos una red, pues bueno, una red que está dentro de un proceso anquilosado que pues en realidad no tiene desplazamiento, ¿no? O que está ensimismado, ¿no? Muchas gracias. ¿Les parece si pasamos a poesía? Vamos a dejar de hablar de poesía y a leer poesía. Bueno, yo voy a leer este poema nada más, que es algo extenso, ya que hace rato leí breve. Tiene que ver con esto que parece que se ha olvidado de repente, o a lo mejor es mi edad, ¿no? De las cosas amorosas y las relaciones interpersonales y pues que me parecen la unidad de cualquier gran progreso, ¿no? No entiendo de repente ciertas grandilocuencias cuando hemos olvidado lo más elemental, ¿no? Lo pequeño. Entonces, pues de eso va este texto. Y sobre todo porque hay una discusión ahorita también tomo como referente a mis estudiantes. Yo reconozco que ya no sé tampoco cómo vincularme, cómo relacionarme de repente, es todo como muy extraño, pero que hay esta queja de que parece que las exparejas son nuestros enemigos eternos, y parece que es deporte nacional tener que uno tiene una nueva relación y parece que no vivió nada, ¿no? Llegamos virgencitos de relación a las nuevas relaciones, entonces más o menos eso discute este poema. ¿Y qué es lo que queda de las relaciones cuando se terminan? Yo insistiré como buen señoro, pues pienso que el amor no se acaba, lo que se acaba son las relaciones, ¿no? Entonces, donde hubo raíz, pues creo que la raíz se queda. Entonces, este poema se llama Algo quedará y tiene un epígrafe del muy olvidado y cero comentado Alfredo R. Plasencia, poeta, sacerdote, borracho, y es la antítesis, creo, del sacerdote, o por lo menos la imagen que tenemos de ellos. El epígrafe dice: fácil es que de aquello nada quede, pero tú siempre búscalo, poeta, y acarícialo y bésalo. Quién sabe si algo viva y lo encuentres, Dios lo quiera. Inicia el amorío con 2 extraños, y con 2 extraños también termina. 2 extraños que tras compartir los mendrugos de sus costumbres y potenciales, apenas si se reconocen en las migas de la hambruna. Este es el ciclo de las relaciones. Se inicia siendo un extraño y siendo un extraño se termina. Esto resulta duro, áspero, incorregible, sí, pero carajo, qué poético. Digo poético porque concluye donde principia, pese a que los damnificados, tras el derrumbe del amor,
no son los mismos, pues se colmaron y vaciaron del otro, lo bebieron hasta la hez y, sin embargo, la sed jamás se contuvo. Pero se aparentó que sí, que no se andaba sitibundo por el orbe, que el deseo se había domesticado, que todo marchaba lo mejor posible, lo mejor posible, lo mejor posible. Ese autoengaño hediondo de cadáver al que las parejas se aferran cuando la costumbre degüella la voluntad, y ante la precipitación hemorrágica hablamos desde el tajo, desde el profuso corte que termina por transformarse en decapitación. Y solo atinamos a decir, estamos lo mejor posible, pues estimamos que andar sin cabeza es negocio redituable y convincente. Qué ganas de pasarse de posvivo, mas la raíz amarga de la realidad da frutos sacres desde lo vinagre de la semilla, y abandonamos o nos abandonan. A mansalva suele ser el procedimiento, con la mentira por delante, sin la siquiera cortesía de enunciar lo sucedido, de explicar el corazón y sus escombros, de enunciar desde lo cierto de la palpitación. Y no importa, decimos, en el amor y la guerra todo se vale. Y de un plumazo ya nos sacudimos el egoísmo, ya justificamos los infames procederes, los pútridos afectos, y así agarramos rumbo hacia otra carne, también ávida de carroña, también guiada por lo insalubre, guisada en los miasmas de los catres mercenarios y subyugada por sus propias frustraciones y taras mentales. Un nuevo extraño, una extraña nueva, a la cual darle la mordida desesperada de quien se muere de soledad y no busca construir con el otro, sino destruir lo que haga falta para moldarlo a sus caprichosos apetos y otra vez ingresar a la burbuja de la autocomplacencia hasta que el vómito lo deslustre todo lo opaque, sea absorbido y se revomite para que el proceso repulsivo de descomposición pueda reiniciarse. Pero ¿cómo se reinicia una mancha? He ahí el dislate. No hay nuevos inicios, hay máculas negadas o extendidas, sinsabores diluidos en la tintura de fingir demencia, borrones en flagrancia que procuran invisibilizar la biografía, la cuerpografía pretérita, el amor anterior que otrora vivía a flor de piel y hoy yace encarnado en nuestra trayectoria de vida, pese al vínculo que inicia. Estas negaciones las lleva a cabo la reciente pareja en cuestión, en un párvulo intento por desestimar los descalabros, propios y propinados, como si se llegase virgen o impoluto a la gastada pero nueva carne, que nos reclama íntegros, inmaculados y sumisos a las más antojadizas peticiones, a los más egoístas comportamientos, en donde la cordura y la razón se consideran violencia. ¿Por qué los nuevos amores nos niegan nuestro propio pasado? ¿Por qué se llega con el punzo de la desconfianza por delante? Y más aún, si ya de lleno en la relación todo es tan terrible, según fue escrito previamente en este poema, ¿a cuenta de qué el hueco que nos queda tras la ruptura? ¿Por qué desearíamos retornar a semejante pestilencia? Pues bien, esta nostalgia prolongada no siempre nos corroe y nos infecta. Lo hace, tan no queriendo, solo cuando, pese al vaticinio de catástrofe, hubo amor, hubo sustancia, algo de valía que nos exhortó a obsequiar lo más digno de nosotros, aunque fuese por simples instantes, más breves que un haiku, porque si muy sabemos de idilios fútiles que pueden sentirse enormemente decisivos, al calarlos ya a la distancia, se exceden de mediocres y descubrimos que nada nos aportaron, siquiera para mal, mas no hay romance o amorío con algo de raíz, hecho exclusivamente de malos momentos de intriga y angustia, y esas caricias de luz, esos destellos del ser, son los que al ya no vivirlos nos anegan de tristumbre cuando nos reviven en el pecho. Esto es lo que hace de la existencia epilepsia. Poco importa saber que todo está arruinado, que ya es aquel vínculo perdido, un lote baldío irresucitable. Cuando hay más irresurrección, más se antoja el milagro. Mi poema versa sobre esos desastres del corazón,
relaciones hundidas en la bulia, pero con sustancia en el pronombre nosotros, que por torpeza, inmadurez o egoísmo, o todo al unísono, se rompieron, se infartaron, dejando el cuerpo disponible para quien esté dispuesto, no por caridad, a reanimarlo. Por ende, yo no recomiendo nada. Quien guste que corra enloquecido hacia otra persona, también herida, y que se atenga a la espiral del fracaso. Quien desee paciencia y sea capaz de sostenerla, que la alimente y la arrope, pues la tempestad del ánimo no será amable con ella. En última instancia, resulta imposible luchar contra lo raíz, contra las cenizas de una llama verdadera. Por eso correr, negarlo, esconderse da igual. Se padece menos aceptando el sitio de aquella lumbre, comprendiendo que nada nos salvará de ella, que pese a la pareja actual, en algún momento, de nuevas aflicciones, de reiterados disgustos, rememoraremos aquellas caricias de luz y esos destellos del ser nos asfixiarán de tristura al reavivarnos lo ígneo dormido en el pecho. No lo busques, poeta, no lo persigas ni lo niegues, ya se nutre de ti, porque nadie puede arrancarnos la poesía, y de aquellos amoríos, de aquellos poemas frustrados, quién sabe si algo quede y te reviva. Así sea. Muchas gracias. Pues bueno, les voy a leer un par de poemas de este libro que es como gemelo de este otro, o cuate, ¿no? Este va a salir publicado en Colombia dentro de unos meses, así que pues va un poco la premisa. Hoy te vi, Nadia, brillar, entre los gases lacrimógenos, atravesaste el corazón de todas y un arco iris se nos derramó en las manos. Y te vimos volar sobre la ciudad, Ángela, estrella de nuestras independencias. Hoy te vi, Nadia Vera, relumbrante en los ojos de tu madre, que no deja de salir a la calle a regalar poemas con tu sonrisa en los ojos cual blasón. Eras el fuego de las guerreras y su danza, mientras con sus cantos cortaban el hilo a los titiriteros, y un confeti rojo llovía. Saliste del monumento a la revolución, vestida de blanco y con una guadaña. Eras el rostro mismo de la digna rabia. Danzón para 3 menos 1. Aquí, ante el brillo de los astros, agradezco cada golpe de la vida, y sin pena canto desde el hueco en donde un día hubo un órgano que fue apuñalado para ser comido. Bien dicto el día en que he sido alimento para quienes me piensan y hacen de mí, recuerdo, un motivo de movimiento. La danza en su silencio son las teselas de nuestro ser, invisible fuego que une las estrellas. Y alguien grita en la calle, «¡Cállate, filósofo!», y regresa a aquel día en que aprendí a ceder para escuchar a otros. Otro hombre con un boxer entre los dedos intenta quebrar la urna como si recordara una receta, el cuenco de mis pensamientos. Trato de ayudarlo a levantar, pero la tristeza de sus ojos me empuja a seguir rodando con él y preguntarle, ¿por qué? ¿Importa eso? Cuando alguien sabe o piensa que sabe lo que tiene que hacer, desde su motocicleta el tercero con su casco me avienta el motor elíptico y a la vez una piedra. ¿Qué hubiera hecho Pancho Villa en estos momentos? Medito, pero ni cargo un arma ni voy a quebrarlo. Solo puedo bailar, descuadrar un poco, dar giros. Me siento un poco sombra de jaguar, mancha a secas en su piel, luna negra. El cuerpo toma su bolsa del piso, un suéter blanco y una manta que aún huele a incienso para limpiar la sien. Danzo, el fuego entre las estrellas nos traza en su infinito abismo. Este poema es también una especie de silencio. Hoy recibí flores en mi tumba, como hace tanto no lo hacía. Cripta de hermosos fantasmas que vienen ante el espejo del mármol,
ante una ventana cerrada para preguntarse quiénes son. Vacío su rostro, llora el vacío. Igual que yo murieron ayer, pero salen de su lápida como si la noche apenas empezara. Flores frescas en mi corazón puso el viento esta tarde, y el sol acarició mi lomo de árbol, de bisonte, de quimera que corre y alza el vuelo sobre un pie, con la tierra colgando entre las garras. El reloj de la muerte. Osamenta a la intemperie se para a bailar o a dirigir el triciclo. Según la cultura, el tipo de entierro, según el entierro, el tipo de vida, se puede cultivar la guadaña. La imagen es el sitio la función el balance intervalo, el intervalo una letra. Yo ruido, yo canto. Ópera diurna. Tejer y destejer en nuestra boca palabras que no quisimos decir, porque hieren, aunque de la herida se vuelva a nacer. Las olas del mar me empujan a andar, el miedo a caer ha quedado atrás. Mis alas de sal son el saber, aquí estamos, y eso es tan cierto, porque esta canción cantamos al amanecer, al amanecer. Yo voy a hacerles 3 preguntas, pero van juntas para que contesten de la misma manera. 1, si dan taller o si tienen como alguna manera en que la gente que nos está viendo pueda contactarles, ya sea redes sociales o algún espacio o algún lugar a donde puedan buscarles. Si traen libros a la venta y qué precios tienen, o si hay algún descuento de estudiante. Y voy a, después de eso, cederle la palabra al público para que me ayuden a hacer siguientes preguntas, y si no, tengo todavía una lista. A ver, otra vez, los talleres, contacto, Si das libros. talleres o algún servicio, un texto servicio. Un servicio. Si das algún texto servicio, ¿dónde pueden localizarte? Sí. Y si traes libros a la venta. Ya, bueno, ahorita no estoy dando ningún taller, hay por ahí una propuesta con un proyecto cultural de dar un taller de soneto el próximo mes, estamos en eso. De hecho me voy a lanzar ya como reggaetonero. Había estado pensando que los raperos, todos son poetas, pero los poetas nunca decimos somos raperos, somos reggaetoneros. Entonces voy a sacar mi nuevo álbum, Reggaetonetos, que van a poder escuchar, hacer con estos sonetos. Mi nombre será, acabo de olvidar mi nombre, ya la edad, acabo de olvidarlo. No, pero bueno, este es taller de sonetos, entonces estoy en redes sociales con Manolo Mujica, con G de punto, Mujica, con G, escríbanlo por favor, no con J, en Instagram y Facebook. Y sí traigo libros de lo que leí a la venta, 100 pesos cualquiera de los dos. Si los estudiantes no traen dinero, porque el término estudiambres, si de veras quiere el libro, pues acérquense y de todo corazón se los obsequio, no tengo ningún problema con eso tampoco. Me pueden encontrar en la red como Nandi Chan, así Nandi como suena y Chan con X, que pues es, digamos, mi heterónimo ahorita voy a lanzar mi primer álbum de música, unas rolas que estuve trabajando. El disco se llama Habitar la Ola, y pues voy a estar lanzando ahí sencillos cada fin de mes, pero es así, Nandi Chan. Pueden escribirme, me gusta conversar, me gustan los proyectos, o sea, si les
nace platicar, pues platicamos, está padrísimo, ¿no? Claro, he dado talleres, ¿no? Y podría dar más talleres, pero pues digamos que por principio creo de crear en la conversación, porque la conversación nos convierte, literalmente, ¿no? Y pues bueno, hago un proyecto editorial que se llama Cisnegro, Lectores de Alto Riesgo, y edito, pues como les he platicado, a poetas, yo siempre digo, de dudosa procedencia, aunque todos son de dudosa procedencia, poetas desconocidos, aunque todos son desconocidos en México, aunque sean conocidos, en realidad todos estamos en la misma resonancia, ¿no? Así que bueno, yo traigo algo de Ramón Martínez Ocaranza, que es Al Pan Pan y Al Vino Vino, que es su primer libro, que sacó en el 41, aunque se publicó en el 42, que viene con una imagen de su hijo, Ramón Martínez Cervantes, pues bueno, es una joya, ¿no? Hice una cosa que se llama 13 agujas desde Híjar, que fue un homenaje a Alberto Híjar, también pues una figura bastante importante de la gráfica popular, y pues también desde la construcción, hablando de redes y núcleos de pensamiento y reflexión, ¿no? Y vienen pues varios poetas, entre algunos ya se nos pelaron, pues está Francesca Gargalo, viene Sergio Fong, vienen figuras pues, de poetas muy, muy interesantes, y pues traigo algo de Alejandro Martínez Lira, una imagen de portada de Orlando Díaz, un excelente pintor, y bueno, la septeta de libros de la serie Anarquía Clown, que bueno, me encanta el título, pero bueno, son en realidad 7 libros de Miguel Ángel Esquivel, que no solamente son divertidos, sino provocadores, lúdicos, son entre novelas fragmentadas, epigramas, aforismos, y entonces, bueno, es un juego de todo este género de lo breve, y pues nada, realmente los traigo como una provocación. Eso quiere decir que pues se los voy a dejar cualquiera de estos en cooperación voluntaria. Me acuerdo que una vez a una colombiana le dije eso, y como retando me dijo, te voy a dar 10 pesos. 10 pesos, y así como riéndose, le dije, pues lo que tú quieras. Y al final sí me dio 10 pesos. Pero bueno, no sé, me dio tristeza colombiana. porque era un libro bastante caro, pero no tuvo compasión. Pero bueno, no importa, de realidad si no pueden, es justo eso, romper un poco el esquema del capital, como también lo hizo bien Manolo. Así que pues que el dinero no sea un pretexto, ¿no? Incluso se puede hacer intercambios. Hoy es mi postura. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentario que no amenazas, hoy es el momento. Perdón, y tengo el de 79 noches de indefinible silencio, que ese es de mi autoría, pero bueno, sí tengo que darlo a costo por lo de Praxis, pero bueno. Sí, ese no es cooperación voluntaria. ¿Alguna pregunta? Si no, yo me sigo. Amenazas no, hoy no. Si no, nos censuran en YouTube. Un comercial mientras se animan a participar. Nosotros estamos en el taller de gráfica de Los Pinos. No sé si conocen el centro cultural donde estaba la Casa de los Presidentes. Ahora hay diferentes lugares donde pueden ver exposiciones, y uno de ellos es el taller de gráfica de Los Pinos, que está en la Avenida de los Presidentes, donde están las imágenes, las esculturas de todos los presidentes hasta Peña Nieto. Es la última escultura que hay, y ahí nosotros estamos los lunes y los miércoles entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde. Pueden ir, ver la obra, también pueden tomar algún curso. Es cosa de hablar con el coordinador del taller, el maestro Jorge Rubio, y asistir. No tienen que pagar nada, simplemente preguntar qué material necesitan, llevar su material y ponerse a chambear, ¿no? Y sábados y domingos a veces nos permiten ponernos en el área donde están los artesanos y todo esto, pero estamos pensando en hacer algo así como picnic gráfico enfrente de la cabaña donde está el taller. Algunos compañeros renombraron el taller porque el taller se llama Taller Gráfico de Los Pinos. Algunos compañeros lo renombraron como La Perrera Gráfica, porque la cabaña donde está el taller era donde guardaban los perros de la gaviota,
Sí, y entonces, pues bueno, la perrera gráfica va muy bien con eso, ¿no? Eso lo pueden encontrar en Instagram como la.perrera.gráfica y ahí estamos, pues, varios de los compañeros que vamos al taller. Gracias. Perdón, no sé si hay comentarios, pero yo quiero comentar nada más de un poco lo que decía Andrés de platicar. Creo que una de las cosas que yo valoro mucho de la literatura justo es que los escritores mayores pues, nos arroparon, ¿no? Ahorita que hablaba Andrés, bueno, o Carranza, bueno, supongo que no nos tocó a nadie, pero Mac Rojas, ¿no? Raúl. López Moreno, Renan, Enrique González Rojo Artur, Carreto. Héctor Carreto, Jetvet, Francesca. Francesca. Entonces, esta cuestión de la literatura a mí me gusta mucho y por eso también trato de ayudar a quienes vienen. Entonces, igual digo, si en redes sociales, pues digo, quieren conversar o les interesa alguna cosa y yo les puedo ayudar, con mucho gusto, porque para mí es parte como de la tradición literaria, dentro de todo lo horrible que hay dentro del asunto literario y las academias y todo esto, eso me parece muy bonito, me parece hermoso y creo que tiene que hacerse. O sea, yo particularmente me siento con esa labor, ¿no? De que hay que apoyar a quienes vienen, entonces también con todo gusto a quienes han estado aquí, si alguien ve el video, nada, me dice, oye, te vi en YouTube, por eso, para que no me friqué yo y esté de paranoico. Primero preguntas en cuál video. ¿En cuál video? Claro, YouTube. Entonces ya diría, bueno, ya. Y ya, ¿no? Pero eso también mencionarlo y me dio gusto escuchar que decía Gabriel que se reúnen para opinar sobre sus obras, porque en mi imaginario eso era más solo como cosa de poetas o de escritores y que creo que está bien, o sea, que debería estar en cada disciplina, ¿no? Creo que en las artes plásticas no es tan común, digo, entiendo que más o menos vean el trabajo, pero eso ayuda a uno también, ¿no? A crecer y a engrosar la piel. Sí, una de las cosas que nos comenta el maestro Jorge Rubio, su idea del taller es precisamente el trabajo colaborativo, porque estamos trabajando y pues uno se acerca a los compañeros o los compañeros se acercan a uno cuando está uno imprimiendo ya después de ver el trabajo de lo que hicimos durante algunas semanas y está muy padre, oye, fíjate que aquí, ¿por qué no le pones más luz? O aquí haces esto, o le cambias de color y pues bueno, lo voy a intentar. Y de ahí salen ideas, salen cosas que a veces funcionan, a veces no funcionan, pero es eso, ¿no? El estar retroalimentándose cotidianamente de lo que uno hace, ¿no? Uno ve a los demás y eso sirve de inspiración. En fin, es muy padre el trabajo del taller como esta cuestión colaborativa, ¿no? Es algo bastante rico. Yo quiero cerrar con una última pregunta fuerte. Como para los aliens que encuentran este video en YouTube en 400 años, ¿por qué hacer arte en medio de un mundo plagado de guerra y abuso de poder? Para los tres. Bueno, pues es lo único que, así literalmente lo único que nos da posibilidad de vida, ¿no? Así, todo lo demás es tánatos, ¿no? En su máximo ejercicio. La creación es vida, es el eros, ¿no? Ejerciéndose, o sea, es decir, somos seres reproductivos, ¿no? Y lo sexual lleva, por principio es reproductivo, es decir, hay un eros en esta pulsión, ¿no? Y esa creación que no necesariamente es reproducirnos físicamente, pues sí hay una reproducción en tanto lo que estamos dando. Yo digo que propiedad no es lo que es lo que podemos dar, ¿no? Y en ese sentido, pues el arte es eso, la creación, y es lo único que nos da, y aparte es lo único que podemos agarrarnos para también soportar, digamos, estas violencias, ¿no? Que no son tan invisibles, aunque también están invisibilizadas en muchos cotidianos, ¿no? En algún texto leído ahí en la facultad sobre teoría del arte, sí recuerdo una parte que decía que el arte es una actividad humana
y esto es lo que nos mantiene siendo humanos. Cuando se pierde el arte, que bueno, se perderá con la humanidad, pues dejaremos de ser humanos. Pues yo creo que voy por la misma línea, aunque no estoy seguro, he tenido estas discusiones, ojalá estuviera el profe Villalobos, que es biólogo, pero parece que uno de los grandes rasgos distintivos, ¿no?, del ser humano pues es el arte. No lo digo como una superioridad animal, sino como una particularidad. Los animales son superiores a nosotros en muchas cosas. Entonces, creo que justo las guerras las entiendo como un rasgo de deshumanización, ¿no? Entonces, para volver a humanizarnos, pues por eso creo que valdría la pena hacer arte. Les agradecemos mucho a los presentes, gracias por su participación en este evento. Nosotros creemos que el arte, como lo han expresado el día de hoy, es lo único que nos mantiene vivos y por eso estamos aquí, generando movimiento. Nosotras, un poco más jóvenes, conocimos a Andrés cuando él hacía movimiento, ¿no? Esto del cuadrilátero, llevarlo a las escuelas y súbete a decir un poema, en algunos aspectos a muchos nos cimbró, porque no estábamos acostumbrados a esto que dice, ¿no? Los libros, las editoriales correctas, el lenguaje bonito, y de pronto pues él dice, yo iba por la calle y literal dando puñetazos de poesía y lo llevó a la práctica. Y eso fue todo un movimiento muy importante y pues por eso estoy contenta de que Andrés haya venido el día de hoy a compartir esa experiencia con nosotros, porque la aprendimos de alguna manera y hablaban hace un rato de heredar, ¿no? Muchos de nosotros tuvimos esta cercanía con estos últimos poetas que se han ido en estos últimos años, empezando por la cadena de Leopoldo Ayala, se fue Max Rojas, aún nos queda Roberto López Moreno, se fue Norma Basúa, se fue Ibargoyen, se han ido muchos poetas y pues de alguna manera nosotros no queremos tomar su sitio porque jamás pretendemos tomar ese sitio, pero sí al extrañarlos a ellos estamos convocando a nuevas generaciones a que vengan acá, ¿no? A donde nosotros en algún momento nos refugiamos con los poetas, estamos invitando, generando un movimiento con sede de la casa que ha tenido otros nombres quizá en el pasado, pero estamos convocando a que el refugio es el arte, al que el refugio es la poesía, ¿no? Les agradezco mucho que hayan venido a compartir su experiencia y les vamos a entregar su constancia de participación. Un fuerte aplauso para nuestra moderadora estrella, Lucía Izquierdo. Un fuerte aplauso para Manuel Mujica. Un fuerte aplauso para Gabriel Sánchez Román. Y un aplauso para Andrés Cisneros. Nos vemos la siguiente semana, nos quedan 2 sesiones y para el cierre tenemos algo inusitado, se une el claustro de Sor Juana con su festival Desmos a nuestro festival con sello de la casa. Vamos a tener actividades todo el día en la explanada del plantel, vamos a tener una conferencia en la pecera sobre arte y ciencia en fusión, esa es la idea que propone el claustro, y vamos a tener igual en la tarde nuestra conferencia con otros invitados que nos compartirán su testimonio y cerraremos con el ensamble de música Prometeo y esperamos que pues asistan y corran la voz porque pensamos que estos eventos deben ser difundidos y sobre todo pues albergados en el corazón de los estudiantes universitarios. Gracias y bonita noche. Gracias. Muchas gracias. Esa, llévatela. Llévatela. Ya tienes 2. Ya tengo 2.